Hoy, como ustedes saben, tenemos este tema, radiografía social de Santa Cruz, en la novela Jonás y la ballena rosada, con Karin Holweck como expositora. Entonces, muchas gracias, Karin. La voy a presentar rapidito. Ella es Karin Holweck, es licenciada en comunicación audiovisual, con posgrado en estudios de literatura y en investigación cualitativa. De hecho, este trabajo fue su tesis en una maestría que hizo en la Universidad de Barcelona. Ella ha trabajado investigaciones sociales con el PIEP. También ha colaborado en la educación de mujeres con emprendimientos pequeños. Entre sus publicaciones tiene Discurso Político en el Carnaval Cruceño, un libro muy importante que fue publicado en su momento en Editorial El País, y Huellas Migratorias, un libro de coautoría, ¿verdad?, con Fabiana Chirino, que también está acá con nosotros. Karin Holweck es miembro de la cátedra Liletrat de la Universidad de Sevilla, es docente en la Universidad Evangélica Boliviana. Entonces, bienvenidos a todos. Esta TAC empieza, que la disfruten y aprovechen. Y bueno, adelante, Karin, por favor. Muchísimas gracias, Marta, por la presentación. Bienvenidos todos. En esta oportunidad yo voy a abrir las tertulias académicas presentándoles un trabajo que hice para mi tesis, ya es sobre esta novela Jonás y la ballena rosada, que es importante porque ella gana el premio Casa de las Américas en Cuba, es una novela representativa. Y a mí, en el momento de hacer la maestría, me interesó trabajar un autor nacional con un sistema de análisis de contenido también generado por un boliviano. Entonces, quise hacer un trabajo completamente boliviano. Este es el trabajo final de mi maestría en estudios avanzados en literatura española. Es un título bastante técnico, ¿no? Radiografía social de Santa Cruz de la Sierra a través de una novela, como es Jonás y la ballena rosada, del escritor cruceño Wolfango Montes Banucci. Mi tutor fue el doctor Max Hidalgo Nácar. Bueno, vamos a darle un orden a la presentación. La estructura es primero la presentación del tema. Voy a ver el estado de la cuestión en la narrativa boliviana, en la narrativa oriental. Vamos a hablar un poquito sobre el autor, Wolfango Montes, desde las distintas lecturas que han habido, y lo que es la radiografía social. Después nos vamos al marco teórico y metodológico, hacemos el análisis y finalmente hacemos una lectura de las conclusiones. Primeramente, ¿por qué analizar la literatura cruceña? Yo pude escoger un montón de autores internacionales, pero ¿qué fue lo que vi? Una ausencia de estudios sobre la narrativa cruceña dentro de los circuitos de crítica literaria en Bolivia, gracias a una fuerte tendencia andinocentrista. Pareciera que hay un canon de literatura nacional en el cual solamente se nombran algunos y los escritores cruceños no tienen esa proyección nacional. También la necesidad de cambiar esta situación aplicando un método nuevo para el estudio de la narrativa cruceña con una mirada más profunda a las condiciones de producción de este discurso narrativo. O sea, a partir del estructuralismo, ver qué hay debajo del discurso narrativo, qué relaciones, cómo refleja la sociedad a través de la novela. Y después el abordaje de la novela como radiografía social, como huella de la historia, como recurso válido para comprender estos procesos históricos en nuestra sociedad. ¿Qué fue lo que vi sobre la narrativa boliviana? Que surge con la necesidad de crear una memoria fundacional, porque necesitábamos contarnos, necesitábamos documentar la historia de nuestros héroes, nuestras hazañas, nuestras luchas, y se generan por eso circuitos literarios en centros económicos y políticos. En Bolivia, los centros económicos y políticos están en el área occidental, donde estaba la minería, donde estaban la sede de gobierno, y nosotros pertenecemos al área oriental, que tuvo un proceso en el cual fue periferia durante mucho tiempo. Los temas que encierra la literatura boliviana, más que todo encierran debates contemporáneos como el indio y el mestizaje, los enfrentamientos bélicos, la narrativa urbana, y se muestra a la ciudad de La Paz como un único referente en la construcción identitaria nacional. O sea, las novelas que tenían a la ciudad de La Paz como centro
centro urbano se identificaba como si fuera la esencia de la bolivianidad. Pero en Bolivia nosotros tenemos distintos géneros. Tenemos la novela indigenista, la novela de la tierra, histórica, biográfica, tenemos la novela negra y la novela contemporánea. Ahora, sobre la narrativa oriental que vi, que nace ante la necesidad cultural de contar historias y a la vez generar una memoria fundacional local. Nosotros no teníamos esa cantidad de universidades, ni teníamos espacios intelectuales amplios, era una aldea pequeña, mi ciudad. Por lo tanto, los pocos autores que habían tomaron en cuenta eso y lo que quisieron fue documentar la situación de marginalidad de la ciudad frente al desarrollo y la soledad del esfuerzo empresarial en la pequeña hacienda. No forma parte de los circuitos literarios del altiplano, la literatura generada en Santa Cruz. La crítica literaria en Santa Cruz es absolutamente local y con poco interés por parte de la Academia Nacional en ahondar sobre los autores cruceños. Como les digo, pareciera que hay un canon occidental. La poca valoración de esta literatura cruceña por el circuito literario le quita visibilidad frente a la producción occidental del altiplano boliviano. Esta ausencia se genera en el mismo espacio académico, en las universidades, y vemos que en las antologías y en las enciclopedias literarias hay poca presencia de autores cruceños. Las antologías orientales no tienen difusión nacional e internacional, por lo que difícilmente cambian la tendencia de esta proyección mínima. Tenemos nosotros pocas antologías y generalmente son un esfuerzo municipal, son un esfuerzo de un fondo de la alcaldía o una editorial lo toma en cuenta, pero no hay esa proyección como tiene la academia en La Paz. Y sobre Wolfgang Montes Banucci desde las distintas lecturas, he visto que hay una literatura secundaria escasa. ¿Qué significa? Pocos comentarios y son aislados sobre su producción y además de poca profundidad. Notas de prensa nacional, artículos académicos, comentarios bibliográficos, pero nadie lo ha tomado en serio para hacer un análisis de su literatura, de su prosa. Las tesis de grado son los únicos abordajes académicos serios y de valoración de la narrativa del autor. Encontré 3 tesis, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, donde hay la carrera de literatura en la UNSA. Encontré 2 tesis en universidades extranjeras, entonces tampoco hay un abordaje sistemático. Y hay una ausencia sentida en las principales antologías literarias del país, donde solamente lo nombran y nombran a su novela Jonás y la ballena rosada, cuando él tiene una producción amplia. Él prácticamente cada año presenta un libro o cada 2 años, como vemos aquí. Jonás y la ballena rosada viene a ser una obra del año 1987, pero él continúa produciendo. Pero su literatura, sus obras no vienen a ser abordadas con tan prolífica actividad, ¿no? ¿Quién es Wolfgang Montes Banucci? Es médico psiquiatra, novelista cruceño, radica en Brasil desde hace muchos años. Es autor de obras como Jonás y la ballena rosada, que en 1987 recibe el premio Casa de las Américas. Es de los pocos escritores que ha visto su obra en el cine nacional, porque la novela llega a generar un guión. Este guión gana un premio y se produce la película con cambios sustanciales de la historia, pero esencialmente es la misma. ¿Qué es lo que nos dice él? ¿Por qué él escribe? ¿Y qué es lo que escribe dentro? ¿Qué temáticas aborda? Dice, estas situaciones, que es la situación social, que es la que aborda en sus novelas, el político las puede resolver por una acción política. Otra gente la ignora. O se preocupa o se enferma. Pero el artista debe transformarla, sublimarla para entenderla. El artista transforma el problema y le da características estéticas. Creo que T.S. Eliot dijo que los artistas son las antenas de la sociedad. Eso lo dice el mismo autor cuando habla de por qué dentro de sus novelas él refleja la situación social cruceña y boliviana. El libro que yo abordé inicialmente se presenta en 1987, pero yo hago el análisis de la novela que sale en la editorial La Hoguera, de sello La Mancha, en el año 2009, tiene 325 palabras y su voz narrativa, bueno, está escrita en primera persona, como si el protagonista estuviera recordando, porque
lo narra todo en primera persona, pero en pasado. Vamos a hacer una pequeña sinopsis para que sepamos sobre lo que hablamos. Santa Cruz, de 1983, acaba de retornar la democracia a Bolivia. Entonces estamos en un periodo un poco convulso, ¿no? Porque políticamente está debilitado el país, con miedo a que hayan nuevos golpes de Estado. Jonás se presenta como un fracasado abogado que culpa a su esposa de su abulia, de su molestia, de su cansancio espiritual, digamos, y ese fracaso profesional. Trabaja como profesor de secundaria, él enseña historia en una escuela pública, lugar del que es despedido. Jonás proviene de una familia hacendada cruceña, venida a menos, y está casado con la hija de un empresario cruceño del que depende económicamente. Su esposa, Talía, es muy protectora y al tenerlo sin trabajo le consigue una tienda para que trabaje con su pasión, la fotografía, y él saque fotografías ahí y lo desarrolle. En ese espacio acepta la colaboración de su cuñada Julia, que es la hermana menor de su esposa, con la que teje un romance. Después se aburre de la fotografía y su suegra le consigue un espacio en un banco gracias a sus relaciones sociales y empresariales. Del banco también es despedido gracias a no aceptar una filosofía de trabajo mediocre. Entonces Julia, amante de Jonás, abandona la relación y comienza una relación con el hijo de un narco. Este narco fue chofer de la familia de Jonás. Entonces esto hace que Jonás cuestione la doble moral de su suegro por pactar con el narcotráfico para salvar sus proyectos y entregar a su hija a esta familia. Cuando Julia muere en un incendio con su novio, Jonás decide continuar la relación con su esposa, salir del país y de la familia de Talía y dejar atrás una sociedad que lo enferma. Entonces, es una obra que tiene ¿qué les puedo decir? Un tufo de sarcasmo, de dolor, de molestia, y una característica de nosotros los cruceños, y es que nos burlamos. A pesar de que estemos molestos, estemos enojados o algo nos duela, es difícil que nosotros digamos que estamos mal o que estamos dañados, y todo lo cambiamos hacia la broma, hacia la burla. Entonces, aquí sí hay un tufo de dolor en la ironía. Vamos a continuar. La radiografía social y el sentido del análisis literario. Bourdieu asigna al sociólogo el rol de desentrañar la dimensión de realidad que está dentro del relato. Esa estructura de relaciones que el autor copia de su sociedad y la inserta dentro de su novela como una estructura de la ficción. Bourdieu nos dice que la realidad que trata de cernir o que trata de liberar no se deja reducir a datos inmediatos de la experiencia sensible en que se los revela. No se propone hacer ver, sentir, sino construir sistemas de relación entendibles capaces de dar razón de los datos sensibles. O sea, trata de que la misma estructura de su sociedad esté dentro de la estructura del relato, para que a partir del ejemplo que nos da el relato entendamos las densidades sociales. Otro autor, Giselle Sapiro, nos dice, el hecho literario es un hecho social. La literatura como fenómeno social. Hablamos de la inscripción en los textos literarios de esas representaciones de una época y de sus problemas sociales. Entonces, la historia deja su huella en la literatura. Nosotros podemos entenderla a partir de un relato. Y la reflexión como testimonio que nos dice Iván Jablonka, donde nos indica que la literatura es apta para explicar lo real. Así como el investigador puede encarnar una demostración en un texto, el escritor puede desplegar un razonamiento histórico, sociológico, antropológico, porque produce un conocimiento sobre lo real. Son capaces no solo de representar la realidad, sino también de explicarla a través del relato. Por eso es que vi interesante ver cómo está plasmada Santa Cruz en esta novela. Vamos a ver qué otras radiografías sociales tenemos. Inicialmente, a nivel nacional, la literatura de Jaime Sáenz y sus personajes construidos pretendiendo una identidad nacional desde lo local paceño. Jaime Sáenz lo que trata es de generar una identidad nacional en unos personajes que no son vulgares, son elegantes, hablan muy bien, o sea, construye unos personajes muy hidalgos.
Entonces, a partir de ahí, él también tiene una construcción de lo que él desearía que fuera la paz. Otra radiografía social interesante que tenemos es la literatura de la Guerra del Chaco, esa guerra que tuvo Bolivia con Paraguay, con novelas como Aluvión de Fuego, Sangre de Mestizos, Repete, Prisionero de Guerra, que funcionan como una fotografía. Y Las Claudinas, que es un ejemplo muy bueno, de Salvador Romero Pitari, que aborda la novela de 1900, boliviana, analizando las posturas políticas de los personajes fin de raza, el encholamiento de los hijos de las clases altas, el descenso social y la bulia de los jóvenes de la época. Entonces, él sí hace una radiografía sin tapujos sobre qué pasó a principios del siglo XX con una sociedad que se comenzó a desplazar fruto del mestizaje. En Santa Cruz, nuestra primera radiografía social, podemos decir, es la de Gabriel René Moreno con Nicomedes Anutelo. A través de esa novela biográfica, él compone un cuadro de la realidad cruceña utilizando un método histórico. Entonces, a él sí le interesa documentar el atraso, pero sobre todo la pureza de la raza hispánica en Santa Cruz. Tenemos la Sociología de la Virgen de las Siete Calles de Rodrigo Barahona, el análisis de Santa Cruz a principios del siglo XX. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a hacer un análisis, una radiografía social? Tenemos que conseguir un método. Entonces abordamos nosotros este análisis, que es una sistematización del mapa actancial de Greimas. Lo adapta el doctor Hugo José Suárez, de Cultura y el Análisis de Contenido. Hugo José Suárez es boliviano y él ha hecho esta adaptación que la hemos utilizado antes en distintos estudios. El estudio del libro Ser Cruceño en octubre, de Claudia Peña y Nelson Jordán, de la élite cruceña. Después la utilizamos en una investigación del PIEP con Lourdes Chalup para analizar textos y edictos de prensa, documentos de prensa en épocas de crisis. Lo utilicé en mi libro Discurso Político en el Carnaval Cruceño. Este método utiliza estos pequeños pasajes de centrar las tensiones y los organiza. Este sistema de análisis funciona bajo dos principios: el de oposición, el sentido que se da a partir de la confrontación con los opuestos, y de asociación, de códigos disyuntivos que se asocian formando redes de sentido. Por ejemplo, si en un párrafo dice el niño que desata alegría frente a los ojos de su abuelo, entonces el niño es nuestra idea principal, y como opuesto tenemos al anciano, ¿no es verdad? Y si el niño tiene una asociación de alegría, lo contrario vendría a ser tristeza. Las asociaciones verticales son de relación y las horizontales son de oposición. ¿Qué pasa si dentro del relato tengo niño y anciano y al niño lo relaciono con alegría? Entonces tengo que generar el dato que me falta por oposición, porque básicamente nuestro cerebro trabaja de esa manera binaria, ¿no? Si es por oposición, yo digo blanco y tiene que haber un negro. Entonces, por oposición es que se construyen también algunos datos. Entonces, revisar este ejercicio en las unidades mínimas de sentido o párrafo que contienen datos sociales permite encontrar los temas o problemas que el autor quiere mostrar, porque saltan varias veces esas problemáticas, como por ejemplo en este caso la vida. Y después se sistematizan los elementos del problema: antagonistas, ayudantes, acciones, objetivos. O sea, nos va a permitir ver quiénes están también como actores dentro del relato. El sujeto positivo o el protagonista de la historia buscará un objeto positivo también, así como va a tener su oponente. El sujeto negativo va a querer tener un objetivo negativo, pero también aquí tenemos a todos los otros componentes. Vamos a ver cómo es que funciona esto. El mapa permite ver cómo está configurada la sociedad en el contexto del relato. El protagonista o sujeto tiene un objetivo durante la novela, ¿no es verdad? Quiere lograr un objetivo por el cual va a luchar. Su entorno va a jugar a favor. Por ejemplo, los amigos, la familia, los ayudantes, ¿no es verdad? Y este grupo será alimentado por una fuente de poder legitimidad que se llama destinador. En cuentos y mitos, este ocupa el rol de la divinidad o del poder o del Estado. Vamos a ver la legitimidad, que es aquello que apoya a los ayudantes para que nuestro protagonista logre su objetivo, y la trama de toda la novela son las estrategias y las acciones que hace nuestro protagonista para llegar a su objetivo, ¿no es verdad?
Ahora, él no está solo, él tiene también un antagonismo. Entonces, los múltiples personajes también se ubican en una situación de espejo o de oposición. Tenemos al sujeto negativo o el antagonista, que también tiene él un deseo o un objetivo. Hay un destinador que lo apoya y hay unos oponentes. Estos oponentes tienen ese nombre porque van en contra del protagonista, pero apoyan al antagonista, que también tiene una serie de estrategias para lograr su objetivo. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros este mapa? Este mapa nos permite, como vemos aquí, ver qué rol juegan los distintos entes que están en el relato. Por ejemplo, el Estado está aquí, está acá, está aquí, o sea, que ubica dentro del mapa el rol que va a tener cada una de las instituciones y de los personajes dentro del relato. Entonces, el mapa sí nos permite ubicar socialmente qué rol juegan. Ahora, ¿cuáles son los ejes que salieron de manera frecuente en mi análisis? Tenemos momento histórico, los estratos sociales, los estereotipos sociales y el narcotráfico. Como momento histórico tenemos una Santa Cruz zona urbana en el año 1983, que es retorno a la democracia, una crisis económica por hiperinflación y el ingreso del narcotráfico. Ese es el momento histórico en el que se centra la novela. Los estratos sociales los tenemos por origen, por apellido, por color de piel. También se estratifican por oficios y profesiones según el estatus, y hay una administración estamental del hogar y la empresa. Los estereotipos sociales más frecuentes que saltan: la asignación de características psicosociales a partir del aspecto, el origen, la educación, el oficio, la edad y el género. Y también tenemos el narcotráfico. Dentro de la novela hay una definición ética y estética del narcotraficante y construcciones acerca de este modo de vida que tiene el narcotraficante. Entonces, cuando nos toca encontrar estos párrafos que tienen las tensiones, las tenemos que sistematizar. Aquí, por ejemplo, en el primero de los ejes, que es el momento histórico, agarramos un párrafo que tenga una tensión. Por ejemplo, a este paso, si el gobierno no fija los precios y controla mejor el contrabando, acabaremos mendigando. Esto lo dice un empresario. Entonces, el código negativo es un gobierno sin control del contrabando, sin control del contrabando ni de los precios. El oponente tendría que ser control de precios y del contrabando por parte del gobierno. O, por ejemplo, aquí, entre hoy y mañana nuestro sueldo se desvalorizará en un 20%. Anda al mercado negro, allí obtendrás por tu salario $22, ni más ni menos. Entonces, ¿cuál es el código negativo? Una devaluación del salario. ¿Qué sería lo ideal? El mantenimiento del valor del dinero. Así nosotros vemos que aquí se concentra todo aquello que sería ideal y positivo, y aquí todas las denuncias que está haciendo el autor. Cuando ya terminamos leyendo todo eso, encontramos una concepción completa de lo que es el momento histórico. Está enmarcado en un momento determinado de la historia cruceña, que es el retorno a la democracia y el desastre natural del río Piraí, que anega la ciudad como un turbión sin precedentes. Refleja también la situación política y económica, una devaluación de moneda, contrabando, debilidad de las instituciones, especialmente de las instituciones políticas del Estado, y también una corrupción importante. Precisa y ubica la incursión del narcotráfico en la sociedad cruceña y las estrategias de ascenso social por parte de esta clase emergente. Entonces, es muy preciso con respecto a lo que está sucediendo en Santa Cruz en 1983. Y aquí tenemos nuestro mapa. En celeste tenemos todas las denuncias que hace Jonás en la novela. Primeramente, por ejemplo, en el momento histórico, lo más fuerte que hay es el mercado negro, que lo que pretende es lograr un control de la economía nacional. ¿Ya? ¿Cuál es la fuerza de dónde saca la fuerza? De una sociedad totalmente corrompida, ¿no es verdad? De la corrupción, ayudada por librecambistas, contrabandistas, toda este caos, esta falta de orden que ayuda a un mercado negro que quiere controlar la economía a partir de la especulación, el control del mercado de dólares. Entonces, esto de acá es la estrategia que utiliza el mercado negro. En positivo está el gobierno. ¿Qué es lo que pretende o qué es lo que lucha o debería luchar el gobierno? Es tener un estado de economía saludable. La legalidad es lo que le da fuerza, ¿ya? Y empresarios que estén fortalecidos
de manera que ayudan a este gobierno a un control de precios del contrabando, a mejorar la institucionalidad, mejorar los salarios para que no exista corrupción dentro de las instituciones del Estado. Ahora tenemos un segundo eje, que son los estratos sociales. Aquí tenemos algunos párrafos que nos muestran esas tensiones. Por ejemplo, cuando Jonás habla de su suegro, la carnicería era su más flamante actividad comercial, negocio que por considerarlo poco chic, jamás lo mencionaba. Él, dice Patroclo, dividía los trabajos en finos y plebeyos. Entonces el código negativo es, él es un dueño de trabajo plebeyo. Lo positivo, dueño de trabajos que son finos o considerados de estratos sociales altos. Por ejemplo, acá tenemos otro estrato social. Nos obsequió contándonos la odisea de los migrantes del altiplano. Nos describió sus piojos, los pies sucios, calzados de hojotas, la epidemia de tuberculosis y la hemoptisis purulenta, la promiscuidad de las viviendas, el olor de los cuerpos sudorosos. Esto es cuando su suegra le cuenta a Jonás, cuando ella hace ayuda a los migrantes del altiplano. Entonces, el código negativo aquí, de que hablamos de estratos sociales, es el migrante. Es el migrante frente al oriundo, porque todo lo que es el migrante, su opuesto viene a ser el oriundo de Santa Cruz, que es una persona sana y que no tiene todas estas condiciones. Cuando ya concentramos todos estos párrafos que hablan sobre estratos sociales y los condensamos, vemos que la idea principal es que la clase alta empresaria tiene espacios de influencia disminuidos ante la crisis económica. La clase política está debilitada, pendiente de no perder el control ante posibles golpes de Estado, y las clases emergentes, estos nuevos ricos narcotraficantes, tienen un poder ilimitado que les permite conquistar espacios de la sociedad porque están interesados en ascenso social, ingresarnos, ¿verdad?, en espacios exclusivos de la sociedad cruceña. Aquí están las denuncias que hace Jonás. Las clases subalternas son el sujeto negativo que quiere desarrollar estos trabajos plebeyos, estos trabajos mal vistos. ¿Qué les ayuda? Que hay un gobierno de compadrería. A través de ministros cocadólares, permiten a estas clases subalternas entrar a las empresas por influencias. Un genocidio de maestros que significa que están afuera, los maestros no forman parte ya de la parte productiva del país, aunque sea la producción de cerebros. Estas personas son pobres, sin roce ni gusto, pero con excesos. Y de esa manera, con vulgaridad y mal gusto, ellos realizan trabajos plebeyos. Lo opuesto y lo ideal que presenta Jonás es que haya una alta burguesía que sea imponente y que tenga estos trabajos de estatus. ¿Quién ayuda o quién protege eso? Una autoridad idónea sin favoritismos, que vendría a ser un Estado sano, a partir de ministros guardianes que estén interesados en que la clase culta se desarrolle y esta alta burguesía imponente llegue a estos espacios de poder con meritocracia, con clase y roce social, con colocaciones convenientes a través de su conocimiento. Cambiar a los pobres por ricos, ¿por qué? Porque tienen buen gusto, porque tienen educación y están formados. Entonces aquí vemos un mapa de dónde coloca al Estado, ¿no es verdad? Y dónde debería estar, las denuncias que hace Jonás. Después tenemos los estereotipos sociales, que hay bastantes en esta novela. Por ejemplo, ¿cómo habla de la sociedad cruceña Jonás? Dice, se circula por un tráfico desordenado, las leyes de tránsito nadie las respeta, las calles del centro se asemejan a la tierra de nadie, un despelote carnavalesco, un hábitat digno de peces esquizofrénicos. Entonces nos habla de una Santa Cruz tierra de nadie, tierra sin ley, cuando lo ideal fuera una sociedad civilizada. ¿Cómo plantea al hombre flojo? Y él mismo se pone en este estereotipo. Me instalaron un negocio para que obsequiara al mundo mi arte. 2 días después del cóctel de inauguración, mi entusiasmo se desinfló. Perdí el pique y dejé el estudio en manos de un japonés cretino. Entonces, el hombre flojo es un hombre de entusiasmo que se desinfla. Lo ideal es que él obsequie al mundo su arte. Entonces, él establece paralelos de esta manera. Sacando todos estos códigos interesantes, la lectura sobre estereotipos sociales es que la ciudad es un espacio de destrucción social, de caos, de reflejo de la decadencia de sus habitantes. Y la decadencia social se ve a través de personajes representativos de distintos sectores. Se ven funcionarios corruptos,
empresarios vendidos al narcotráfico, políticos serviles a los nuevos ricos, narcotraficantes de imagen grotesca y carentes de buen gusto. Utiliza mucho elementos que vulgarizan la imagen del narcotraficante. El buen nombre de las familias honorables, honradas y prósperas, aunque terminen pactando con los narcotraficantes, creen que no se manchan, que continúan siendo honorables. Y la aparición del otro es un ser indeseable en la ciudad. Y en esos otros, él ubica a los collas, a los guarayos, a los nuevos ricos de origen mestizo y de baja educación. Entonces, él los llena de adjetivos, los califica bastante y entre sus denuncias, él pone al hombre mestizo como un ser que quiere ser rico a cualquier precio. ¿Qué le ayuda? La tierra de nadie, este lugar donde no hay orden. Y ha ayudado también por estos collas, estos indigentes guarayos, estos funcionarios corruptos, hacen que este mestizo arribista llegue a ser rico a cualquier precio. ¿Cómo? Siendo inmoral, flexible, como un hombre manchado, ambicioso, escondiéndose en una caparazón. Esto significa negocios ilegales, ¿no es verdad? Es un fracasado, pero que quiere ser rico a cualquier precio. ¿Qué es lo ideal que plantea él? Que el hombre blanco sea un ser próspero. ¿Por qué? Porque va a tener una sociedad civilizada que va a estar compuesta por gente civilizada, gente educada, gente culta, que va a entender que el lugar de este hombre blanco es de ser próspero. ¿Por qué? Porque no se corrompe, no es apto para el narcotráfico, porque regala al mundo su arte, es heroico, tiene un buen nombre, tiene dignidad y por lo tanto es exitoso. Entonces vemos los estereotipos como él los construye a partir de la novela. Y finalmente, el último eje es el narcotráfico, sobre el cual es mucho más efusivo. Por ejemplo, él dice, el manzano de los frutos de oro, del cual muchos cosechan, se llamaba cocaína. Desde que el país exportaba toneladas de polvo blanco, los valores se habían despatarrado. Entonces, como código negativo, tenemos el país exportador de cocaína y de valores despatarrados. El opuesto que tenemos que construir, ya que no está presente, es que el país debería ser de valores. Aquí tenemos otro, por ejemplo. En realidad, ellos, los narcos, nos han vencido. Han logrado destronarnos de nuestra influencia y de nuestro poder. Entonces, los códigos negativos, los narcos de influencia y poder, y aquí el resultado, el opuesto, que los empresarios están vencidos. La esencia del eje del narcotráfico es que los haya responsables de la decadencia moral y la pérdida de valores. El poder adquisitivo traducido en altos niveles de influencia en todos los ámbitos de la sociedad. Los narcos ingresan a los concursos de belleza con sus hijas, ingresan a clubes de la alta sociedad como el country club. Ellos logran ascender socialmente y no hay puerta que no se les abra. El lavado de dinero se realiza en los propios bancos, o sea, se legitima se limpia su capital y también en las empresas. El bajo nivel de educación y el mal gusto de estos narcos, sumado a su poder adquisitivo, genera una clase emergente totalmente despreciable. Él habla de una clase fea, fea por cómo habla, por cómo se viste, por la forma petulante y abusiva de ingresar violentamente en espacios exclusivos. Y finalmente, la crisis económica que obliga a los empresarios a negociar con los narcos, porque son dueños de grandes capitales económicos y son los únicos en ese momento que tienen capital para inyectar a la economía quebrada de los empresarios. Ya ellos no pueden acceder a los bancos, porque los bancos con la hiperinflación no pueden prestar. ¿Cuáles son las denuncias en este eje? Pichicateros deshonestos, así los llama a los narcotraficantes. ¿Qué es lo que quieren? Quieren ser socios ilegales, pero ellos quieren ser socios de la élite o de la élite empresarial cruceña. ¿Qué los ayuda? Que el país ya es un exportador de cocaína y que los políticos poderosos los están protegiendo. Entonces, estos pichicateros deshonestos, ¿qué hacen? Llegan a ser socios ilegales con deshonestidad, con vulgaridad, bombean su dinero al país, entran a clubes exclusivos, dominan los sectores de la ciudad, de la sociedad, perdón. Lo contrario, este ideal que plantea también Jonás, es que el país debería ser un país de valores y que las empresas, aunque sean débiles, deberían estar llenas de personas de bien, personas sanas, que ante todo les interese ser honrados, porque aquí vemos que
El oponente de un socio ilegal es ser una persona honrada, tener inmunidad a la deshonestidad, con civilización, con educación, dejando de bombear este dinero del narco a sus propias empresas, deteniendo a los delincuentes, cerrándole la entrada a las instituciones, ser una barrera moral para que ellos continúen adquiriendo poder. Entonces, realizando ya ese análisis técnico del contenido de la novela, llegamos a las siguientes conclusiones. Inicialmente hay una poca valoración de los autores cruceños dentro de la narrativa nacional debido a la lejanía de los centros económicos y políticos, haciendo difícil encontrar literatura secundaria sobre la producción literaria del oriente boliviano. A pesar de que ya nosotros estamos hace tiempo con acceso a Internet, aún así las barreras de entrada a un circuito nacional es un poco complejo. La necesidad de recuperar el espacio en el debate nacional, pero a partir de métodos de análisis, porque las personas que realizan la crítica literaria no lo hacen desde distintas áreas, lo hacen directamente desde la literatura, pero nosotros lo estamos planteando desde la comunicación. Entonces, se parte también de dos criterios contrarios que encontramos en la bibliografía. Alfonso Gumucio Dragón dice en su artículo Jonás, el antihéroe, considera que la novela de Wolfgang Montes no refleja la realidad cruceña de los años 80 y que sería un error buscar en Jonás y la ballena rosada una obra de tesis o un retrato de sociedad, cuando es el mismo autor, Wolfgang Montes, el que dice: me movió el deseo de recrear una realidad caótica que yo había visto aquí dentro de la población. La función de la literatura es mostrar al lector un aspecto de la realidad que él no había visto. Otra conclusión: elementos que ayudan a definir la novela como un reflejo de lo social. El momento histórico está delimitado entre el retorno de la democracia y un desastre natural, la poca presencia del Estado, la conflictividad política y social, la crisis económica, la debilidad institucional. Todos estos elementos están dentro de la novela, por eso podemos decir que refleja lo social. Los estratos sociales presentes en Santa Cruz de 1983 también están presentes con la burguesía empresarial, la clase política servilista, la clase obrera empobrecida y la aparición de los nuevos ricos. Los estereotipos sociales también se muestran y muestran la cosmovisión del cruceño de clase alta sobre sí mismo, sobre su estrato social, las clases subalternas. También expresa su molestia sobre la aparición de este otro indeseable dentro de la sociedad, que es el migrante del altiplano Colla, migrantes de provincias, los narcotraficantes. Él también construye estereotipos. A partir de estos hallazgos podemos indicar que la novela Jonás y la ballena rosada puede considerarse una radiografía social, ya que sus referencias son precisas en tiempo, en espacio, ubica los sectores y estratos sociales que están ampliamente definidos ahí dentro del relato. Los estereotipos sociales reflejan la cosmovisión del cruceño respecto a sí mismo y a las clases emergentes, y presenta la enorme red de influencias que el narcotráfico fue tejiendo en la ciudad de Santa Cruz hasta adueñarse de sus símbolos más representativos. Bueno, con eso yo concluiría para la presentación de este análisis de Jonás y la ballena rosada. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Pude sistematizarlo a través de los ejes que fui encontrando. Entonces, me parece que es una experiencia interesante para mostrar de la parte académica, ¿no es verdad? Cuando nosotros vamos enseñándoles a los chicos cómo pueden comenzar a trabajar, de que la literatura también es un espacio de desarrollo, de investigación, y que tenemos tantos autores para resaltarlos, para mostrarlos, para analizar y conocer su literatura. Yo pienso que la academia tiene una deuda con los escritores cruceños, necesita resaltarlos, analizarlos, llevarlos al análisis académico internacional. Le debemos eso. Creo que la Academia Nacional tiene una deuda y tenemos que nosotros también comenzar a pagarla, ¿no? Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. A ver, aquí me dice mi querido amigo David: ¿te gustaría leernos un fragmento más del libro, un párrafo que te haya gustado? Bueno, David. David nos escribe, él es editor en Colombia, y la verdad es que a mí me gusta
porque saca mucho me sacó a mí de onda finalmente, cuando termina la novela, porque esta novela fue llevada al cine y termina con la muerte de la protagonista, de Julia, de la amante de Jonás, y Jonás queda devastado. Sin embargo, eso es porque el guión pasa por una clínica de guión que hace que comercialmente la película funcione, pero en literatura es muy distinto, ya, es muy distinto. Entonces, ¿cómo cierra Jonás? Y me gusta mucho. Él dice que definitivamente vuelve con la esposa, pero ya no quiere estar en el marco de una familia que lo consume y decide viajar, irse con ella. Y cierra la novela diciendo, cierro los ojos, me imagino subiendo al avión. En ese instante me viene el recelo de que no me atreveré a partir. Quizá las cadenas se hayan confundido con mi carne y me predestinen a vegetar. La duda me atenaza unos segundos. A continuación me reconforta la seguridad de que en el momento preciso daré mi salto de rana fuera del charco. ¿Lo haré? ¿No lo haré? Eso entonces, David, me parece que es un cierre interesante para la novela. A ver, continuemos. Zaida, nuestra amiga, está en San Luis, en Argentina. Muchas gracias. Muy interesante tu análisis, quizá lo dijiste, pero ¿por qué lleva ese título a la novela, Jonás y la ballena rosada? Bueno, dentro de los análisis académicos que he visto en las tesis que utilizan, que analizan los chicos en literatura, ellos hablan de que pareciera que esta relación bíblica, digamos, de Jonás con la ballena, que una ballena se lo traga, viene a ser la ciudad o la sociedad la que viene a tragarse a este personaje y después lo escupe. Entonces, él no puede escapar de ella. Y por último, es rosada porque también se deja llevar por una relación ilegítima que él tiene, un romance con su cuñada. Entonces, también es algo que lo supera, es algo que finalmente lo devora. O sea, hay varias interpretaciones sobre el título de la novela. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, me gustaría de pronto, si nos puedes comentar algo más acerca de la película. ¿Crees que la película sí de alguna u otra forma retrata al menos la esencia con todas las diferencias que hay en los lenguajes del séptimo arte y la literatura, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión al respecto, porfa. Bueno, es muy distinta la película con respecto a la novela en algunos elementos. Por ejemplo, cómo concluye, ¿no es verdad? La película le da un tinte mucho más romántico. La novela escrita en el papel le da un tinte de denuncia, de molestia. Él utiliza mucho el sarcasmo para expresar esta incomodidad, porque la sociedad está demasiado corrompida, porque hay mucho mercado negro, porque hay una desdolarización, hay una crisis económica que se vuelve una crisis social y moral, y en ese momento en que ingresa el narcotráfico son los únicos que tienen dinero para salvar patrimonios familiares de muchos años. Entonces él se indigna, él se molesta. Entonces hay una distancia entre la novela y la película, pero el mismo Juan Carlos Valdivia, que la produce, indica de que el guión tuvo que ir a una clínica de guiones y ser modificada para que sea comercialmente funcione mejor, digamos, ¿no? Si lo hubieran llevado tal cual, no hubiera tenido el mismo éxito, porque nosotros en los años 80, 90 estamos más acostumbrados a ver una película romántica, nos llega más, llena más cines que una película de denuncia, y más aún una molestia social. Entonces, los lenguajes son distintos, la historia al final se separa, digamos, pero creo que la esencia de Jonás, ese Jonás molesto, ese Jonás burlesco, digamos, sí, en la película no se refleja un hombre más sensible, un hombre más dulce, y en la novela hay un hombre más molesto, más crítico, más sarcástico. Usted hablaba de esto de buscar una construcción, una identidad quizás nacional y regional
me llama mucho la atención de esta novela, que habla más o menos que fue un quiebre en la historia boliviana de lo que fue el pasado y lo que era mirar hacia el futuro. En una Bolivia conflictuada, en una Bolivia con problemas no solamente económicos, sino políticos, la quiero llevar a la actualidad ahora de lo que está viviendo Bolivia. Si se podría reescribir una nueva versión de esta novela y qué cosas encontraríamos en ella que encontramos en la antigua, y cosas que no hayan cambiado de Santa Cruz o que podamos volver a, de alguna manera, volver a revivir esa historia en lo que nos está pasando hoy como sociedad boliviana, ¿no? Me incluyo, después de que para muchas personas hay un sentimiento de que se retornó a la democracia, de que nuevamente es un volver a reconstruirnos como sociedad. Entonces me gustaría saber qué cosas podría encontrarse o si se podría reescribir una novela moderna adecuada a estos tiempos. Si nosotros pudiéramos ver, traerla a Santa Cruz año 2020, digamos, ¿qué elementos considero yo que se mantendrían? Sería la concepción del otro, porque como cruceños nosotros tenemos una identidad muy clara, muy marcada, y construimos al otro en oposición. Entonces ahorita nosotros nos construimos como una sociedad fuerte, como una sociedad con una identidad bien marcada, y también construimos al otro, al occidental, a la gente del altiplano, como algo que nosotros no somos, como algo que no nos interesa ser. Ahora no tenemos un lenguaje tan agresivo para expresarlo, pero sí podemos decir que tanto en Jonás y la ballena rosada, que fue en 1987 que se escribió, como en la actualidad, una novela del 2020 también hablaría sobre una cuestión identitaria y la diferencia que hay entre regiones, porque Bolivia es un país diverso, ¿no? Tenemos distintas etnias y en esas identidades, en esas diferencias, también tenemos fricciones. Entonces, yo pienso que eso sería Yanel, eso sería una constante que no ha cambiado y que una novela en el 2020 reflejaría de la misma manera o con la misma fuerza. Bueno, aquí tengo a mi amigo Juan Riveras que dice, ¿se podría hablar de la novela del narcotráfico como un subgénero narrativo? Sí, hay la narconovela, es un género. Todavía en 1987 el narcotráfico no tenía la potencia, digamos, o no se podía hablar y producir de la misma manera que actualmente cuando nosotros tenemos producciones que hablan sobre el narco. El año 1985-86 para nosotros fueron 2 años violentos porque el narcotráfico tiene fuerza y asesinan a un científico, el profesor Noel Kempf Mercado, haciendo unos estudios de biología, haciendo unos estudios ambientales, porque tiene que aterrizar su avioneta y aterriza pues en una pista de narcotraficantes y lo matan, y de pronto ahí como que se corre el velo de la sociedad indicando de que esta gente, estos nuevos ricos son peligrosos y se indigna. Entonces, si hablamos de 1985-86, cuando aparecen los primeros muertos del narcotráfico violentamente, que en 1987 venga y presente Wolfango Montes una denuncia con respecto al narcotráfico y esta gente que no tiene escrúpulos y que le interesa ingresar como sea a la sociedad cruceña, entonces pienso de que es pionero al hacerlo. Antes nadie se animaba. Entonces, no hay un subgénero en ese momento. Ahorita sí lo tenemos, pero creo que Wolfango viene a ser pionero en ese sentido. ¿Hasta qué punto hay influencias brasileñas en su obra? Porque yo estaba aquí en Google y supe que aún José vive en Brasil. Entonces me gustaría saber si hay representaciones de Brasil en su obra y si sí, cuáles son las influencias. Gracias. Mira, en este caso no, porque cuando él produce, habla totalmente de la sociedad cruceña y boliviana, casi no tenemos temas internacionales dentro de su obra, pero él es muy actual, es muy contemporáneo. Él tiene novelas que hacen referencia a la problemática del momento. Por ejemplo,
Adiós Bolivia es una novela que él escribe en el momento en que la gente comienza a migrar a España, comienza a migrar a Estados Unidos buscando oportunidades, o también Los Aymaras están llegando, que es otra novela que sale a los 2 años o al año siguiente que sube al poder Evo Morales, y habla también de la molestia de una familia cruceña cuando la hija se casa con el hijo de una aymara. Entonces, esta presencia del otro que te molesta, ¿por qué? Porque hay una emergencia, ¿no es verdad?, de estos grupos que antes estaban relegados y eran más lejanos. Entonces, y los tenemos, sin embargo, cada vez ingresando en espacios que eran exclusivos de una élite. Ahí sí, puedo decirte de que este escritor no fácilmente se impregna de otras nacionalidades. Es más un escritor que se concentra en la sociedad cruceña y boliviana, Samuel. A ver, aquí tengo, ¿para qué otro tipo de investigaciones sociales recomienda el método empleado en su investigación? Ejemplo de otras investigaciones. Bueno, nosotros utilizamos este método para analizar los artículos de opinión en la prensa cruceña cuando teníamos la emergencia de la autonomía. En la época del año 2005, 2004, cuando habían cabildos, nosotros estábamos realizando con Lourdes Chalup, con Franca Calmotti y Nelson Jordán, una investigación que se llama Élites Cruceñas y Autonomías Departamentales para el programa de investigación estratégica. Y con Lourdes Chalup me tocó hacer el abordaje de columnas de opinión de la prensa cruceña y utilicé este método para ver cómo construía ya estos intelectuales cruceños a los intelectuales paseños, digamos, a Carlos Mesa, y cómo también los de allá construían a la élite cruceña. Entonces, como un espejo. Sí lo utilizamos y fue bastante útil. Lo utilicé también para mi libro, mi tesis, Discurso político en el carnaval cruceño, para ver cómo en un espectáculo de una coronación de una reina, que es un evento totalmente de entretenimiento, se instalaba un discurso muy agresivo, un discurso cívico que era terrible. Entonces, desentrañar a partir de este relato bonito, de estas canciones, de estos bailes, un proyecto político de la élite cruceña. Entonces, lo logré sacar y ese también es mi aporte a la discusión académica, ¿no? Después vamos a continuar, ya, Alfonso Cortés Jonás, La ballena rosada es un retrato de la sociedad cruceña de principios de los 80 y la presencia del narcotráfico en su burguesía, a diferencia del narcotráfico de la última década que tiene una diferente procedencia y poca inserción social. Eso es verdad. Las denuncias que hace es que estos narcotraficantes, estos nuevos ricos, querían insertarse, para ellos era aspiracional, ¿ya?, estar dentro de estos grupos y de estos espacios exclusivos de la sociedad cruceña. Querían que sus hijas sean reinas. Un comentario que hace precisamente el suegro de Jonás dice, lo único que falta es que la hija del narco se case en la catedral y la case el obispo, digamos, ¿no? O sea, tamaño atrevimiento todavía de esta gente venir a nuestros espacios exclusivos y legítimos nuestros y ser atendidas como reinas, digamos. O sea, él hace esa denuncia y esa molestia de ese momento. Sin embargo, actualmente un grupo emergente, un grupo del narcotráfico ahorita, en vez de exponerse de esa manera, se esconde para continuar reproduciendo su capital económico. Pero en ese momento la emergencia social era increíble porque no tenían límites y porque la sociedad todavía no entendía, creo, que un negocio ilícito de esas características no justificaba, por más que inyecten capital de dinero a las empresas. O sea, creo que en ese momento la sociedad les abrió las puertas de una manera muy, no puedo decir ilusa, no sé si el término viene a ser chambón, digamos, ¿no? Esta gente que no es crítica de una manera directa, no es crítica de una manera seria, es más ambivalente, es más tibia, ¿no es verdad? Bueno, a ver, vamos a ver si hay más preguntitas. Una consulta, dice, ¿qué método se puede utilizar para analizar películas y si se puede tener su presentación? ¿Qué literaturas recomienda al respecto? Para hacer análisis de audiovisuales hay muchos métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, para saber qué contenidos tienen.
Por ejemplo, yo utilizo mucho con mis estudiantes un método cuantitativo que comienza a enumerar la cantidad de escenas, por ejemplo, de violencia, o la cantidad de escenas de corrupción, o la cantidad de escenas de dolor. Entonces, en el momento en que se contabiliza, uno puede decir, bueno, esta película tiene un 40% de violencia, tiene un 30% de dolor, un 10%, o sea, un análisis cuantitativo a partir de esta sistematización de escenas, o podemos hacer un análisis cualitativo, como lo hice yo, en el cual a través de mapas actanciales podemos decir dentro de la película, dentro de ese relato, las instituciones tenían este lugar, este rol, y de esa manera interpretamos el mundo que nos está mostrando el director, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Muy interesante tu trabajo. Dice, ¿qué podrías decir de los ideales, los rasgos identificatorios y la construcción de una identidad social en la época transmitidos en la trama de la novela? La verdad es que en ese momento lo que te muestra es una identidad en crisis, porque al fin y al cabo acaba una época de dictadura en la cual había una juventud en resistencia, ¿no es verdad? Que no era tan resistencia como en las zonas andinas, pero aquí estamos nosotros hablando de un periodo largo, de una dictadura que mal ayuda a una élite cruceña empresarial a despegar. La novela nos muestra un quiebre. ¿Qué pasa cuando se cierra el ciclo de la dictadura, entra una democracia, hay una desdolarización, hay una hiperinflación y ellos comienzan a perder ese poder y se le escapa como arena en las manos, no la pueden contener, se le está escapando, entonces esa élite está en crisis. No podemos hablar de una identidad firme porque la crisis la debilita, no puede pararse frente al problema de una manera íntegra, entonces ahí es donde pacta con el narco, esta identidad ambivalente, temerosa, esta identidad para no aceptar que está haciendo algo malo, esta élite cruceña se vuelve de doble moral, podemos decir, ¿no? Y el mismo Wolfango lo dice en su novela, dice, ¿no? El empresario dice, yo puedo recibir ese capital y puedo inyectarlo a mi empresa, pero yo no soy narco. ¿Por qué? Porque el narco es él. Pero su plata no viene manchada, su plata viene limpia y la puede invertir en mí y yo le voy a dar sus réditos como cualquier otro socio. O sea, se niega a entender o a aceptar que es dinero sucio. Con tal de darle respiro a su empresa, hace de la vista gorda, mira para otro lado, se hace el tonto, no quiere aceptar de que lo que está recibiendo está malo. Entonces, más vale o sea, el fin que los medios, él no le importa, entonces esa identidad está en crisis en ese momento. Vamos a ver, continuemos. Alfonso Cortés, coincido que la academia está en deuda con la literatura regional, felicito tu iniciativa y espero que se produzcan otros trabajos académicos. La verdad es que yo ahorita estoy trabajando en eso precisamente. Yo quiero continuar haciendo análisis de los autores cruceños. Ahorita me encuentro haciendo una tesis sobre el recorrido del héroe en Cañoto del escritor Hernando Sanabria Fernández, verlo desde la psicología del mito. Entonces, esa va a ser una tesis. Este trabajo lo tengo en la Universidad de Barcelona, Dios mediante espero publicarlo. La tesis sobre Cañoto la estoy presentando en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, cada lugar que yo vaya, a cada lugar que yo pueda acceder, yo voy a llevar un autor cruceño. Ese es un reto personal que tengo. Un autor cruceño, literatura cruceña, desde lo académico. Creo que eso es una deuda que tenemos nosotros. Creo que tenemos autores maravillosos y toca ahora comenzar a darles un espaldarazo, porque de nada sirve producir si nosotros mismos no valoramos lo que se está produciendo, si nosotros mismos no lo analizamos desde lo académico. Y la academia tiene ese rol, ¿no? De cuestionar, de mirar, de promover, de poner a nuestros autores en los artículos de revistas académicas internacionales,
de que otra gente sepa que en Santa Cruz se produce literatura. Y también eso considero que va a animar a otros académicos y otros investigadores a trabajar en el asunto. Para las personas que están en el exterior, esta novela, yo tengo esta versión, la que mostró Karin es una versión publicada con La Hoguera, que precisamente el editor de La Hoguera es Alfonso Cortés, que nos acompaña. Yo tengo esta versión en mi casa, Jonás y la ballena rosada, que fue publicada como en el conjunto de las 15 novelas fundamentales de Bolivia, en una selección de obras que se realizó en el anterior gobierno, bueno, con un comité editorial, ¿no? Entonces, muchas gracias, Karin, nuevamente. Gracias a todos los presentes. Preguntan ahí qué editorial. Es una editorial, era el Ministerio de Culturas del gobierno anterior. Entiendo que son números reducidos, no sé si habrá a la venta, pero creo que Editorial La Hoguera todavía tiene ese libro para vender, ¿verdad, Alfonso? Dice Alfonso que está también en Amazon. Entonces, para las personas del exterior, ya ven que es una novela importante de Bolivia. Entonces, gracias y estén atentos a nuestra próxima tertulia. No todas las tertulias, ojo, van a ser sobre literatura. Pueden haber tertulias sobre investigaciones en diferentes disciplinas, en psicología, de repente, en comunicación, en periodismo, pero también queremos abrirnos a otras ciencias, ¿no? Muchísimas gracias, Marta, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, un beso, Gracias. que estén bien. Adiós, Karin, gracias. Muchas gracias. Gracias.